Muy buenos días, queridos hermanos, los que nos visitan, le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Me gustaría que se fueran conmigo a Lucas. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a estar leyendo de los versos 4 al 11. Hoy hemos titulado el sermón El secreto y poder de la semilla. El secreto de la semilla es algo que es parte del misterio del reino, o los misterios del reino. Y es importante que nosotros sigamos el concepto de los principios bíblicos que nos enseñan acerca de la mente de Dios y el pensamiento de Dios para nosotros. Aquí en este pasaje, Jesús es seguido por mucha gente. En este pasaje nos damos cuenta que Jesús predicaba para la mayoría y al mismo tiempo predicaba para algunos pocos. Y este pasaje nos dice así. Es un pasaje muy conocido. Versículo 4 del capítulo 8 de Lucas. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí tenemos esta sección de la enseñanza de Jesús que nos da a entender algo muy importante. Jesús predica principios bíblicos tan importantes que cualquiera que queramos esos principios, tendríamos que considerarlos como un tesoro. Si ustedes se van a Mateo 13 y ustedes buscan el versículo 44, encontramos aquí una de las enseñanzas de Jesús en las cuales Él compara el reino de los cielos a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, dice la palabra, y lo esconde de nuevo. Y va, y dice la palabra, gozoso, vende todo lo que tiene y compra aquel campo en donde encontró el tesoro. Jesús compara los asuntos del reino de Dios a un tesoro escondido, a un tesoro
que nos dice aquí son misterios que no todos saben. Son misterios que tienen tanto valor que una persona que lo valora, que lo entiende, vende todo y compra el lugar donde está el tesoro. Y es importante mencionar en este punto que mientras nosotros tengamos la actitud de que las cosas se me deben ser dadas, que a mí me pertenece, obviamente porque soy bueno, obviamente porque soy capaz, obviamente porque yo soy yo voy a perder de vista el verdadero valor de los asuntos del reino. Este hombre ya era rico. Este hombre ya era bendecido. Este hombre ya tenía muchas cosas que buscamos nosotros. Jesús, al hablarnos de esta parábola, dice algo interesante. Teniendo oídos, oyen. Aquel que tiene oído, oiga. Es bien importante esto porque es una cualidad especial. El misterio de Dios o del reino de Dios o los misterios del reino son encontrados por aquellos que indagan, escudriñan y de corazón sincero, dispuesto con mansedumbre, están dispuestos a obedecerlo. No es para el más inteligente, el más sabio, el más capaz. Es para el humilde, el que se somete a Cristo. Este principio del sembrador lo conocemos en Gálatas 6:7. Donde nos dice todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Es importante que reconozcamos que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser engañado. Todo lo que yo haga tiene consecuencias por lo que hago. Y voy a cosechar lo que hago. Por lo tanto, no podemos sorprendernos de los resultados. Las verdades escondidas en el principio de la semilla es muy importante. Y de eso quisiera yo hablar. De estas verdades escondidas. Cuando tratamos estos principios que son capaces de alterar poderosamente el curso de nuestra vida, tenemos que reconocer tanto el contenido del misterio, como también la capacidad que tiene ese contenido para transformar mi vida. La parábola del sembrador empieza en el verso 5 diciendo: el sembrador salió a sembrar su semilla o la semilla. Es bien importante cuando miramos esto que nos demos cuenta que Jesús utiliza una historia común, una actividad que la gente se podía relacionar. Todo el mundo sabía que tenía que sembrar para cosechar. En los tiempos de Jesús, el sembrador preparaba la tierra. El sembrador posiblemente ponía la semilla en el burrito o quizás en el animal de carga que llevaba. Lo llevaba al campo. Él quizás tenía una alforja. En mi país utilizaban lo que llamamos una tutuma o un frasco o algo o una bolsa. Y de allí de la bolsa sacaba la semilla y la regaba. Tiraban la semilla. Y es importante darse cuenta que este trabajo era manual, por lo tanto no era perfecto. Las semillas caían en los surcos, como caían entre las plantas, como caían en el camino. Porque él lo que hacía era regar la semilla. Él lo que hacía es esparcir la semilla. Entonces lo que queremos nosotros es entender el principio de la semilla. ¿Qué es lo que Cristo quiere decirme en este pasaje? Si usted se va al versículo 4 de Lucas 8, dice: juntándose una gran multitud
y los que de cada ciudad venían a él. Aquí nos dice la palabra de Dios que Jesús predicaba a una gran cantidad de personas, gente interesada en Jesús y en su enseñanza. Unos venían por una razón, otros por otros. Unos venían por interés verdadero, otros por curiosidad. Unos por saber quién era y otros por ponerle una trampa a Jesús. Aquí tenemos una multitud. Muchos de nosotros nos encanta concentrarnos en números. Pero sabemos que para Dios los números no son importantes. Lo sabemos por qué. Porque Él le pide a Gedeón, no, 30,000 es demasiado. 10,000 es demasiado. 300 es suficiente. Dios mira las cosas diferentemente que el hombre. Ahora tenemos esta historia de esta multitud y nos dice allí en el capítulo 8 que el Señor les dijo por parábola. Por parábola le habló. ¿Qué es una parábola? Una parábola en esta historia, como vemos nosotros, es una comparación de una enseñanza física relacionada que usted puede ver aquí en el mundo para enseñar un principio espiritual. En su sentido y su base etimológica es la comparación de una cosa con la otra. Y es muy importante que en este relato se establezca una comparación de lo que se conoce a algo que se quiere dar a conocer. Un principio, se puede decir, secular para aprender un principio espiritual. Y tenemos nosotros que esta enseñanza de tipo espiritual nos dice a nosotros que debe tener en cuenta la semilla. Porque dice aquí que Jesús le cuenta a la multitud esta parábola acerca de la semilla y varios terrenos. Tenemos nosotros que en la parábola tenemos varios suelos, distintos suelos. Tenemos un suelo en el camino, tenemos un suelo entre las piedras o lleno de piedras, tenemos un suelo lleno de espinos y tenemos también la buena tierra o el suelo que es con nutrientes, que puede recibir la semilla para que la semilla germine, produzca fruto y haya cosecha. Algo muy importante y un principio que quisiera enseñar. El primer principio es: el éxito de la semilla no depende de la semilla, sino del suelo en el cual aterriza. Es muy importante esto, porque si nosotros lo miramos así superficialmente, podemos perder la enseñanza que hay en esto. Cuando el sembrador esparce la semilla, no es la semilla la que determina si va a haber una cosecha, sino el suelo en el cual cae la semilla. Ahora, para hablar de este principio, me gustaría que se vayan ustedes a Isaías 55:11. Algo que debemos entender acerca de la semilla, siendo la palabra de Dios, es que ella siempre hará a lo cual Dios le ha dado a hacer. Porque dice aquí en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Qué nos dice esto? Muchos hermanos, mucha gente se queja de que viene a los servicios, de que escuchan los sermones, de que participan en la clase, pero nada cambia. Critican porque se sienten que nada está sucediendo. No estoy cambiando. Y empiezan a ver el problema que es la semilla, que es aquello cuando no es el problema de la semilla. Usted no tiene un problema, usted
es el problema. Oye, ¿han escuchado ese dicho? Cuando usted es el problema, no importa cuánta Biblia usted conoce, usted no puede ser transformado. El principio de la semilla dice esto: el suelo determina si la semilla germina, si la semilla crece y si la semilla da fruto. Así que cada uno de nosotros que escucha la palabra de Dios debe entender que la palabra de Dios es perfecta, capaz de hacer la obra que Dios le ha dado el propósito a hacer. Y si usted no está cambiando, y si usted no está siendo transformado, el problema es usted. Ese es el principio. Así que cuando usted sienta el deseo de quejarse, de que usted escucha el sermón, de que esto y nada sucede, no le eche la culpa a la palabra que es predicada, ni al mensajero, sino que usted no la está recibiendo correctamente. Ahora, es muy importante este otro principio que acabo de decir. Si la palabra de Dios no está trabajando, tenemos que examinar el suelo donde cayó. En otras palabras, examínese cada uno para ver si somos un suelo que está capacitado para recibir la semilla. Y es interesante algo que dice el Señor en el verso 8, pero versículo la segunda parte, cuando dice: hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y no solamente esto, dice la palabra de Dios que Jesús dijo estas palabras como en voz alta. En otras palabras, el Señor elevó su voz y le dijo a la multitud: el que tiene oídos, oiga. El que estaba allí. ¿Y por qué Jesús alza la voz? ¿Cuándo usted alza la voz? Cuando usted quiere hacer énfasis a la persona o el grupo de personas en cuanto al mensaje. A ver, todos escuchen, escuchen. Eso es lo que queremos decir. El que tiene oídos, oiga. La gente, me imagino, se quedó pensando, pues, ¿qué nos querrá decir esto? Bueno, si usted tiene un oído, usted debe ser capaz de oír. Pero Jesús está infiriendo que si yo tengo un oído, es posible que no oiga. Imagínese, últimamente, podría ser que yo puedo tener 2 oídos y no oír. ¿Alguna vez le ha pasado a usted, especialmente las hermanas que están casadas, recuerdan, tienen este problema con sus cónyuges? Y este es un momento donde los maridos tenemos, o los esposos tenemos una sensación extraña cuando nos dicen: tenemos que hablar. Uy. Y me ha pasado a mí. Mi esposa me dice: mira, el desayuno de mañana va a ser así, así. ¿Me lo repites? Sí, el desayuno de mañana va a ser así. Y adivinen, en la mañana voy yo de regreso: ¿cómo fue que dijiste? Tenemos un problema, ¿verdad? Un problema de que no podemos decir lo que nos dijeron y no entender lo que estamos diciendo. Y eso sucede mucho con los niños también, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te dije? Esto, aquello. Y después viene con otra cosa. En otras palabras, cuando nosotros oímos, no necesariamente escuchamos ni entendemos. Jesús está queriendo advertir a la gente que es necesario que pongan a trabajar sus oídos, no para oír, sino para entender. Nada, no solamente, porque va a requerir mucho más que esto. Y esto nos lleva a la idea, si lo ponemos contemporáneamente, que una persona puede venir a la reunión de la iglesia. Una persona puede tener oído y oyendo el mensaje no entenderlo
ni obedecerlo. Esto es algo importante que debemos recordar. Por eso, a veces tenemos que ser recordados acerca de la importancia de cumplir lo que oímos. Ahora, los discípulos estaban preocupados. Ellos estaban, bueno, Jesús dijo una serie de cosas y no entendemos. Jesús, ven acá, por favor. Dinos, ¿qué significa la parábola? ¿Qué significa la parábola? Esto nos puede indicar el grado de intimidad que tenían los discípulos. No necesariamente se traducía a entendimiento de las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, el grado de intimidad que tenemos con Jesucristo sí se puede traducir en la disposición de Dios para revelar sus secretos a nuestros corazones, para el beneficio de nuestra alma y para la salvación de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que Jesús establece una regla aquí y la vemos en el verso 10, cuando ellos dicen esto acerca del significado. Verso 10 nos dice así: y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús dice, hay una multitud aquí, muchísima gente, pero solo unos cuantos irán a donde yo voy, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál es mi decisión? ¿O me seguiré engañando pensando que puedo engañar a Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es mi decisión? La palabra de Dios habla. ¿Estoy yo dispuesto a cumplir lo que dice la palabra de Dios? Porque muchas veces la gente le gusta amén, 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 decir amén al mensaje, pero no con su vida. Y mucha gente dice amén sin comprender. Y esa gente que no escudriña, a esa gente que tiene comezón solamente de oír cosas nuevas, diferentes, a esa gente que no analiza, no escudriña, no busca, no puede conocer los misterios de Dios. Porque Dios no va a echar las perlas a los cerdos. Simplemente. Ahora, Mateo 13 dice algo importante. Vamos a ir a Mateo 13. Porque es importante en los evangelios sinópticos darnos cuenta que las historias son contadas en los otros evangelios y hay aspectos que nos pueden dar la historia completa o la imagen completa de lo que se está enseñando. Verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice ahí? Se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será, ¿qué dice allí? Quitado. ¡Wow! ¿Qué se nos está tratando de decir el Señor? Y voy a parar allí porque vamos a leer del versículo 13 también hasta el versículo 15. Pero yo quiero analizar este pasaje que lo puse aparte. ¿Qué hace la diferencia entre uno y el otro? ¿Saben qué? Mucha gente me ha preguntado, Norberto, ¿cómo perdiste peso? Y ustedes saben que yo he dicho algunos chistes que ahogué el hambre con agua. Y lo digo porque hubo un periodo de hambre. Pero no todo el tiempo anduve hambriento. Aprendí a medirme. Mi estómago fue entrenado para recibir lo correcto. Yo llevaba un régimen y sigo llevando un régimen de 1500 calorías, de 2100, que es la que generalmente se puede tener. Yo cambié las carnes de carne roja a pescado. Yo cambié de arroz o carbohidratos como la papa a vegetales.
Yo cambié un vaso, 2, tal vez 3 de agua al día, a 8 vasos de agua al día. Yo aprendí a tomar antes del almuerzo, 1 hora antes. Yo aprendí a tomar en la mañana. Yo aprendí a reducir las porciones y me voy a quedar ahí porque les voy a dar todo, ¿verdad? Todos los pasos. Pero si algo sucede en todo esto, no fue mi metodología, tanto como las ganas de perder peso. El ingrediente fundamental para perder peso no es la dieta. No es, oye, ponga atención, no es tanto lo que come, sino cuánto quiere usted perder de peso. ¿Qué tan importante es para usted estar saludable? Es una realidad.